Hola y bienvenidos a Ciudad en Crudo. Soy el ciudadano Eliseo y junto a mis compañeros Camillín y Tony el peatón urbano hablaremos de la ciudad tal y como es, sin filtros, sin adornos y sin miedo a la verdad. Así que relájate, porque esto va a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a Ciudad en Crudo, el podcast donde hablamos de la ciudad, sin filtros, sin maquillaje y muchas veces sin un asiento libre en el transporte público. Hoy nos subimos, o más bien nos atoramos en el tema de la movilidad. ¿Y tú, cómo te mueves? Doy la bienvenida a mis compañeros peatón urbano y ciudadano Eliseo. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, hola. Bueno, pues hoy hablaremos un poco de cómo nos movemos dentro de las ciudades, ¿no? He de reconocer que yo defiendo muchísimo el transporte público, la caminabilidad, la accesibilidad, pero también por un tema de, pues, entre comillas, rapidez o necesidad, me tengo que mover mucho en Uber. No, bueno, Camillina. Yo, aunque defiendo mucho el coche, pues me la paso en transporte público, ¿no? Principalmente en el metro, en la micro o en la combi, ¿no? Así que, pues pareciera que defiendo lo que no puedo usar. Esto es más irónico que nada. No, pues así empezamos bien. Tres urbanistas que se mueven como pueden, no como quieren. Pero justo de eso va este episodio. Es decir, de las contradicciones. Por ejemplo, pues si yo, ahora que estoy en Ciudad de México, pues sí, me muevo en transporte público, pero he de reconocer que en Torreón está muy difícil moverse con el transporte público que tenemos. Y pues bueno, contradicciones, realidades de cómo nos movemos en nuestras ciudades mexicanas. Es que, a ver, o sea, según el INEGI, el 88% de los desplazamientos diarios se hacen en un transporte público. Pero a veces parece que la ciudad no está muy diseñada o no está muy adaptada para que te puedas mover en el transporte público, ¿no? Prácticamente casi que ese 20% que se mueve en coche, pues es el privilegiado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Pues tráfico, contaminación, un estrés colectivo impresionante y bueno, ni hablar de la brecha de género en la movilidad, ¿no? O sea, a veces como mujer es súper inseguro moverte en cualquier transporte público y más si ya está un poco oscuro, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué opinen. Pues mira, tienes mucha razón, Camillina, y desgraciadamente un argumento que se basa mucho para atacar al auto, bueno, no para atacarlo, para decir que están en contra del auto, es que realmente el 70% del espacio vial en la Ciudad de México está dedicada a los autos, ¿no? Entonces se entiende el por qué estén en contra. Algo curioso es de que pues casi la mitad de la población no tiene auto. O sea, es como paradójico. Todo el espacio está hecho para los autos, pero no toda la ciudad, bueno, todos los ciudadanos tenemos uno. Creo que en algún momento dado, una forma de venderte el auto es que pues es tener éxito, ¿no? Es verte cool, es tener más poder adquisitivo que los demás. Entonces, al menos yo difiero en eso, pues sí es un gasto, pero pues hay que ver que también lo que es un medio de transporte. Malo si quieres, pero lo es, ¿no? Es que, ¿sabes cuál? Eso a mí me causa muchísimo conflicto, ¿no? De hecho, ha habido mucho esto en redes sociales ahora con lo del iPhone, ¿no? De que salió el iPhone, el último, el naranjita, y entonces todo el mundo dice, es que, ¿por qué no? ¿Por qué sí? O sea, toman como la foto de la persona con el iPhone en transporte público y mencionan, ¿por qué no mejor se compra un coche, no? Pues es que realmente creo que se tiene como muy estigmatizado que moverte en transporte público significa pues como que, bueno, pues no puede moverse en otro modo de transporte, ¿no? Cuando realmente todos deberíamos de poder movernos en transporte público sin vivir con este estrés de estar atorados o desperdiciando horas, que también pasa en el transporte público, ¿no? Pero que te vayan a pegar, que tengas que pagar un seguro, que tengas que incluso pues tener que poder comprar un coche, ¿no? Realmente deberíamos de poder movernos en transporte público utilizando diferentes modos de transporte, ¿no? O sea, a lo mejor completando nuestros tramos de forma peatonal o en bicicleta, de forma segura, cosa que actualmente no podemos hacer. Y por eso, pues a muchos nos lleva, por ejemplo, yo que siempre me ando trasladando con la computadora o que tengo que ir trabajando, pues es mucho más fácil trasladarme en Uber, cuando realmente yo preferiría 1000 veces irme en metro y hacer media hora en lugar de 2 horas, ¿no? Pero pues sí es un poco complicado el poder sentirme segura para hacerlo y también, bueno, ni hablar ya de terminar mis traslados a pie, ¿no? Que a veces ni siquiera banquetas hay para que podamos movernos. Creo que eso que dices es clavillina. A ver, digamos,
la movilidad no es neutra, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que considerar siempre que la manera en que nos movemos sí tiene género, sí tiene clase y se ejerce en un territorio. Por eso es importante que tengamos siempre en cuenta las necesidades de las diferentes personas que nos desplazamos. Cuando una ciudad no garantiza la seguridad, no garantiza la accesibilidad, lo que en realidad está diciendo es, pues, tu libertad depende de tu modo de transporte. Es decir, que dependiendo de tu privilegio o de tus ingresos o de tu clase social, es como más o menos vas a poder moverte, ¿no? Entre más recursos económicos, seguramente más cerca podrás vivir de tu trabajo, pero también podrás usar otros medios de transporte muy diferentes, los que tienen que vivir a 2 horas de su trabajo, que no les queda de otra más que tomar una combi o una micro que los acerque al metro y que luego luego tengan que caminar, ¿no? Esa es la realidad de la movilidad. Y realmente vas, como lo acabas de mencionar, perdón, esas secciones de transporte, por llamarlo así, que si tú vienes a la periferia, primero tienes que encontrar un micro o una combi que te lleve al metro, por decirlo así, y después del metro trasladarte a la estación donde tengas que ir, y posteriormente, no sé, como bien menciona Camillina, caminar o trasladarte por medio de una bicicleta. Entonces son tres partes de un transporte en donde tu libertad está condicionada a esas 3 partes. Es decir, yo voy en el trayecto del microbús o de la combi o del camión, voy a depender de todo lo que me pase en ese tramo, si se pasa o no el alto, si va rápido o no, si le sube a todo lo que da las cumbias, o incluso en el metro, que también le ha pasado incluso a Camillina, y hay un episodio donde nos explica que se hace media hora o 2 horas para moverse sobre la línea 3 del metro. Entonces, no tenemos, digámoslo así, esa libertad de tener que decir cuánto tiempo nos vamos a desplazar en todos esos medios de transporte, ¿no? Es un tanto complicado. Y aparte, últimamente se habla muchísimo de la inclusión de género para el traslado en los transportes públicos, y se ponen estos mexibuses rosas, ¿no? En donde solo van mujeres, o el área exclusiva de mujeres, o prioridad en los espacios, por ejemplo, también te subes a los camioncitos morados, y también hay incluso asientos, ¿no? Pintados de rosa, en donde sabes que van exclusivamente mujeres. Pero bueno, tampoco realmente se piensa mucho en el diseño o en cómo se puede incluir, ¿no? Porque digo, los dos, no me dejarás mentir, pues alcanzan perfectamente el pasamanos, más peatón urbano, pero ¿qué pasa con la enana de 1.60? Y digo, hay personas más chaparras que yo, que pues no llegamos ni al pasamanos, ¿no? ¿Cómo te puedes trasladar? Y también esto condiciona tu forma de moverte, porque al final del día decides qué transporte vas a utilizar o cómo lo vas a utilizar, o adaptas tu forma de moverte. No sé, o sea, muchas que vamos así como que casi que con un equilibrio máximo en el metro, ¿no? Porque pues tampoco los medios de transporte pues te brindan muchas oportunidades, o el espacio no está apto para que tú te puedas desplazar, ¿no? Ya más allá de que los tiempos de traslado o todas las eventualidades que puedan haber para que tú elijas un medio de transporte, bueno, eliges el que te es más conveniente porque es el que vas a llegar más rápido, o es el único que tienes a tu disposición, y ya que estás arriba, híjole, ¿y ahora cómo lo utilizo? ¿No? O sea, ¿cómo hago para no caerme? ¿Cómo hago para colocar mi mochila? ¿Cómo hago para pasar en este espacio seguro de mujeres en donde los asientos están hasta atrás, ¿no? Y pasas pues por absolutamente todo el pasillo del camión, ¿no? Entonces creo que esta parte tampoco se piensa demasiado, pero sí se habla muchísimo de inclusión de género en el transporte, ¿no? Entonces también creo que ahí tendríamos que ver un poco más la accesibilidad que bien menciona Peatón Urbano, que no únicamente tiene que ver con que puedas llegar al transporte o tengas un transporte a tu disposición, sino también el cómo lo puedes usar. De hecho, está interesante decir, como que reflexionar entre la utopía y la realidad, ¿no? ¿Qué son estos modos sostenibles de movernos? Justo, pues se habla mucho de la movilidad sostenible, pero desde mi opinión poco hablamos de la sostenibilidad social, ¿no? Hablamos siempre de lo ambiental y de lo económico, pero se nos está olvidando el tercer componente, que es la parte social. De hecho, es bien importante que desde la movilidad podamos
dar opciones, eso es importantísimo, dar opciones para poder desplazarme. Es decir, puedo usar mi auto, puedo usar mi bici, puedo usar la bici, puedo caminar. Y además de dar opciones, también que pensemos que la ciudad es tan compleja que no lo podemos resolver todo con un solo modo. Entonces los mismos modos tienen que interconectarse, ¿no? A lo mejor tomo la bici de mi casa al metro y del metro ya me conecto a mi trabajo. De hecho, es un tema muy polémico el de las redes ciclistas, porque suelen ser insuficientes si no están pensados para conectarse con otros modos de transporte público, como el metro o como centros de transferencia modal, ¿no? Y sobre todo también hablando de la accesibilidad, es decir, las ciclovías poco sirven si la gente no puede pagarse una bici segura. De hecho, como un dato, el 50% de los viajes en bicicleta en Ciudad de México se hacen por necesidad económica. No son personas que se bajaron de su auto porque no querían contaminar ni porque está de moda andar en bici por reforma. Simplemente son personas que viven en la periferia, que no tienen acceso a un transporte público eficiente y que no les queda de otra más que moverse en bicicleta. Y mira, peatón urbano, yo soy muy pro del transporte público masivo, pero pues también, como mencionaba en parte Camillina, este sistema también está muy olvidado. O sea, de todas las líneas del metro te vas dando cuenta cómo van teniendo sus carencias. Ya hay muchos vagones muy olvidados, incluso ya se ven viejos. Esto sin hablar, por ejemplo, de los camiones, que tienen toda su historia, ¿no? Los choferes, que pues muchas veces no tienen ni siquiera algún tipo de curso para manejar, ¿no? Solamente lo hacen porque Dios es el grande y también Dios les da la licencia para conducir. Pero también es su necesidad, porque a lo mejor no tienen otra forma de poder ganarse la vida. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, desgraciadamente, el transporte público pues tiene ese problema, ¿no? Tampoco se ha mejorado, tampoco se ve con una visión a futuro. Pues a nosotros como ciudadanos, como gente que vive en la ciudad, pues te toca adaptarte, ¿no? Ya sabes qué tomar, qué no tomar, si tomas sube porque realmente tienes que trasladarte de un punto a otro de una forma muy segura, o tomas una bicicleta de un punto A a un punto B porque pues, es la única forma de moverte ahí más rápido, ¿no? Entonces, aquí creo que, no sé, esa forma de adaptarnos nos ha llevado a eso, ¿no? A descuidar ciertas formas de movernos. Y es que, ¿sabes? Creo que también el gobierno presume como mucho estos nuevos proyectos, ¿no? Estos proyectos que se ven como muy bonitos, pero que pues realmente no están atendiendo todo el sistema de base, ¿no? O sea, la intermodalidad, la accesibilidad, una tarifa justa, hablan tarifas justas, ahorita que se va a realizar el ajuste de 1.50 a la tarifa de transporte, en donde pues se supone que ya con esto van a brindar mejores unidades, los choferes van a estar capacitados, incluso se habló por ahí de que incluso van a traer algún uniforme. Digo, es como ponerle un curita cuando te estás desangrando, cuando te cortaron una arteria, ¿no? O sea, realmente no sé qué tanto vaya a funcionar. Y bueno, ahorita justo que estabas tú platicando de cómo hay que plantear el transporte público en una ciudad, me viene a la mente muchísimo una frase de Jane Jacobs, ¿no? Que ya saben que yo soy fan, en donde dice que las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para todos solo porque y solo cuando son creadas para todos. Creo que esta parte de lo que tú ya bien mencionabas, también mencionaba Peatón Urbano, de hacer un modo de cohesión de todos los modos de transporte y también de pues todas los usuarios, ¿no? Sean de la clase social que sean, pues es lo más importante, ¿no? Y nuestras ciudades claramente ni siquiera tienen considerado eso en un corto, ni siquiera mediano plazo, ¿no? Porque, insisto, seguimos poniendo curitas bueno, sí subimos 1.50 y ahora vamos a hacer que el chofer del microbús no traiga los vidrios polarizados o no traiga una playera, sino traiga una camisa. ¿Eso qué tanto beneficia realmente la interconectividad, realmente el uso del transporte público, ¿no? Pero pues es lo que tenemos ahorita en propuesta, ¿no? Sí, las ciudades claramente no están pensadas por todos ni para todos. Y de hecho eso se nota en los trayectos. El peatón sigue siendo el modo de transporte más común, el más usado, el que digamos todos en algún momento caminamos, ¿no? Nadie puede presumir que se levanta de su cama, se levanta un auto y con eso llega
directamente a su trabajo. Todos en algún momento de nuestro trayecto caminamos, pero seguimos siendo los peatones los más ignorados. De hecho, en México mueren más de 3,000 peatones al año. ¿Por qué? Porque la infraestructura no está preparada para ello. Pero claro, las campañas siguen siendo cruza por la esquina, usa el puente peatonal, y el problema siempre es socialmente se estigmatiza el peatón por estorbarle al auto, ¿no? O sea, es decir, como si el problema fuera la gente y no el diseño. Y como un dato, por ejemplo, en la comarca lagunera, que es la tierra donde yo vengo, en los últimos 3 años se han invertido más de 1,500 millones de pesos en obras viales para los vehículos particulares, pero no ha estado en el centro de la política un mejor transporte público, o inclusive en esos proyectos que se han hecho, como el Rebulla Costa en Gómez Palacio, que se remodeló todo completamente y dejaron otra vez sin banquetas, sin ciclovías. Es increíble la cantidad de dinero que se va sin pensar en nosotros los peatones. Y es que es exacto, o sea, por ejemplo, digo, recién retiraron la ciclovía, ¿no? En San Pedro, en Nuevo León, cuando pues realmente era algo que se usaba, o sea, algo que podía conectar diferentes modos de transporte, pero también conectaba espacios, ¿no? Ahorita en este episodio que estamos hablando de cómo, ¿y tú cómo te mueves? Creo que va un poquito más allá de, bueno, utilizo transporte público o transporte privado, ¿no? Va en lo que tú bien mencionabas, todos somos peatones al final del día, todos utilizamos las banquetas para desplazarnos, pero como es algo que políticamente a veces no vende demasiado porque no se ve, es algo en lo que los gobiernos no invierten. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Es para qué invertir en algo que no me va a traer al final del día votantes, si mejor invierto en un megaproyecto que a lo mejor ni siquiera, o que va a estar subutilizado, pero que eso sí me va a traer votantes o van a decir, sí hizo algo, ¿no? Y es aquí pues parte de lo que también viene en decadencia del transporte público, ¿no? Lo que afecta muchísimo el transporte público, sin hablar de sindicatos, sin hablar ya o meternos más a fondo de lo que hay detrás, ¿no? O sea, simplemente hablando de cómo lo utilizamos los ciudadanos. Ahora, hablando de cómo lo utilizamos los ciudadanos, llegan también estos proyectos de urbanismo táctico, a los cuales no se les da seguimiento, y no es porque no sean buenos, claro, o sea, siempre remodelar una esquina en algún cruce y darle más espacio al peatón es buenísimo. Pero ¿y qué pasa con ese urbanismo táctico? Sí funcionó, pero bueno, ya pasó la campaña y se deja abandonado, y entonces el peatón que ya estaba acostumbrado a adueñarse un poco de ese espacio para hacer más seguro su cruce, porque muchas veces esto es lo que hacemos con urbanismo táctico, ¿no? Se acortan las distancias de cruce, se remodelan esquinas que eran peligrosas para el peatón. Bueno, simplemente llega el siguiente gobierno o ya no se le dio apoyo o se acabó la campaña y entonces ya, hasta ahí quedó, ¿no? Y de nuevo otra vez al olvido al peatón, ¿no? Entonces, es muy complicado porque en esta parte, sobre todo de los modos de transporte, sí hay muchísima voluntad política que más bien falta. Mira, parece paradójico, ¿no? Te dicen, pues te puedes mover por la ciudad, pero si vas caminando, es un peatón a pie, un peatón a pie, pero si vas caminando, o sea, realmente no tienes en muchos de los casos no tienes las condiciones necesarias para poderlo hacer. ¿Qué decir de aquellas personas que tienen movilidad limitada, no? O sea, no hay rampas, en muchas zonas de la ciudad ni siquiera hay banquetas. Ahora también no se habla, por ejemplo, de aquellos semáforos con algún tipo de sonido para aquellas personas débiles visuales y estén a tanto de cuándo tienen que pasar. Si tú dices, bueno, me muevo por transporte público, pues también las condiciones en las que están, como bien mencionaste, micros o combis ya viejitas, choferes que no están capacitados. No estoy diciendo que llegues y muy buenas tardes, pásele usted, son 7:50, aborde por favor. No, pero pues también que tengan algún tipo de conocimiento de respetar el límite de velocidad, ¿no? Que sean respetables, cosas muy sencillas. Y transporte público masivo, pues el metro nos hemos topado con muchas fallas. Entonces parece ser que sí se ataca la movilidad, pero a la vez no, es como, pues aviéntate, ahora sí como el Borras, utiliza lo que puedas, sobrevive a él y pues ahí nos cuentas, ¿no? ¿Cómo te fue? Sí, siempre hay como muchas cosas entre lo que decimos y lo que hacemos. Y bueno, vamos siendo honestos. Quiero llegar a un punto, pero permítanme decir, a ver, Camillina defiende el transporte público, pero pues se mueve en Uber, ¿no?
Ciudadano Eliseo defiende el coche y lo defiende bien, muy bien, pero se sube al metro, ¿no? Yo defiendo mucho caminar, pero la verdad es que a veces es difícil caminar y a veces camino solamente de la estación al café, ¿no? Y esto tiene una explicación, que tampoco tenemos que ser totalizantes, la movilidad no tiene que ser solamente en un modo, al final de cuentas lo que necesitamos es resolver. Yo quiero llegar de un lugar al otro. ¿Qué opciones tengo? ¿No? Y las opciones que tenga y que pueda costear económicamente son las que voy a elegir. Sin embargo, pues esto lo que hace es que somos un reflejo de un sistema que nos está dejando pocas opciones reales para movernos. Entonces ahí es donde tiene que venir la crítica. Y sí, totalmente, o sea, estamos en un discurso pro sostenibilidad de la movilidad, pero que choca realmente con nuestra vida real, ¿no? No es que no queramos movernos en un distinto modo de transporte, sino que pues la infraestructura, la seguridad y el tiempo no nos ayudan a utilizarlo, ¿no? Entonces, moverte de un tipo de transporte implica una logística, implica un coste, pero también implica salud física, salud mental, salud económica, ¿no? Porque muchas veces dices, ok, a ver, me voy a mover o me voy a trasladar mucho más rápido si me voy en metro. Ok, línea naranja, no sirven las escaleras. ¿Cómo vas a mover a una persona que ya tiene una movilidad? Y no hablemos de movilidad limitada, ni siquiera de edades. O sea, una persona que se accidentó corriendo, una persona que se cayó y trae mal el talón, una persona que a lo mejor, ya que hablamos otra vez un poquito de la condición de género, ¿no? La obligan a ir en tacones a su oficina, ¿no? ¿Cómo la vas a mover en una línea que no es accesible? O sea, no es que no queramos escoger ese modo de transporte, sino que simplemente otra vez las condiciones no te lo permiten, ¿no? Y creo que es lo que debemos de ir más hacia allá, ¿no? No solamente ver, obviamente la conectividad es súper importante, pero también ver en qué condiciones están ofreciendo estos modos de transporte, que al final es lo que nos condiciona a elegirlos para poder utilizarlos, ¿no? Mira, y hay algo muy importante. La solución que te vende es, ten tu coche, así de sencillo. Y es la parte que entiendo a aquellas personas que están en contra del auto. Pero, pues mira, ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores. Te vas a tardar lo mismo, mi estimado. Tomas tu cochecito, te vas por periférico a una avenida principal o vialidad importante, mejor dicho, y eres parte del problema. O sea, el problema no se soluciona comprando coches y llenando todo para que tú te puedas mover. Pero si te subes al micro eres parte del problema, ¿no? También. Entonces es complicadón. De hecho, hablar de movilidad no es hablar solamente del transporte, sino es un tema de derecho a la ciudad. Ya hemos hablado aquí antes de este concepto. Y la ciudadanía tendría que estar en la construcción de soluciones para poder movernos. Y en ese proceso de construcción también el derecho a elegir cómo moverte sin que eso defina tu valor social. Y esto es muy importante porque en Ciudad de México se ve menos, pero en otras ciudades, como por ejemplo en las ciudades del norte, el auto es un estatus social, es una condición de vida que refleja una superioridad, a veces inclusive hasta moral, sobre otras personas. Y con esa cultura que tenemos alrededor del auto, lo que hemos provocado son ciudades con niveles de siniestralidad vial altísimo. Y creo que es importante entonces que podamos trabajar en este concepto de derecho a la ciudad a través de la movilidad. Y es que justo también como quitarnos esos estigmas, ¿no? O sea, hemos cargado muchísimo tiempo con ellos, pero creo que también la parte de irnos alejando del modelo de construcción de ciudades americanas y acercándonos un poquito o volteando a ver un modelo de ciudades europeas, que tampoco es lo ideal, ¿no? Pero que nos acerca un poquito más a esta diversidad de modos de transporte, en donde el estigma no es, bueno, es que el utilizar un coche me da estatus, ¿no? O sea, realmente en ciudades europeas te puedes mover es más, moverte en tren o moverte en metro da exactamente igual, ¿no? Y creo que es lo que deberíamos estar buscando aquí, porque nuestro modo de vida se adapta mucho más a podernos trasladar, incluso por las distancias, digo, hablando por ejemplo del norte o hablando de ciudades más, de una ciudad de México donde vienes de Ecatepec para poder trabajar en Polanco, poder trabajar en Anzures, no sé, pues no es tanto bueno, es que me llevo el coche por estatus, ¿no? Es de, ok, ¿qué me da? Y creo que esto ya también lo tocamos en la parte justo del derecho a la ciudad.
¿qué me da una mejor calidad de vida? Y creo que es por ahí por donde deberíamos nosotros de empezar a ver el cómo nos estamos moviendo, porque actualmente no nos movemos por elección o por obligación, nos movemos por sobrevivencia, ¿no? O sea, ¿en qué transporte público sobrevivo más? ¿O en qué transporte tengo la capacidad de pagarlo y me va a hacer llegar más rápido o me va a hacer ir más cómodo, ¿no? Cuando realmente creo que debería de ser nuestra prioridad tener o mejorar el transporte en general para tener una mejor calidad de vida. Hay algo ahí, por ejemplo, que mencionan tanto peatón urbano como Camillina, y creo que esto es más bien, si lo vamos viendo, tú vas heredando, por decirlo así, cómo moverte. Como bien lo decía peatón urbano, en el norte es muy común o es como costumbre que tú tengas tu auto para moverte, y a lo mejor ya es un tanto por, como lo decía él, un estatus social, ¿no? Pero yo también quisiera preguntar, pues yo creo que lo tendrían porque pues las distancias son muy largas, el transporte público es casi inexistente o no existe, las temperaturas son mucho más altas, etc, ¿no? Eso es como un punto. Pero esa cochina costumbre de moverte de esa forma y no pensar más allá de, oye, ¿qué pasaría si yo, lejos de utilizar el auto para mover del punto A al punto B, hubiera algún tipo de sistema de transporte o alguna forma de cómo moverme que no sea en el auto? ¿Por qué no hacerlo? Y eso es algo que los políticos no ven. O sea, no ven más allá de lo que hemos dicho. Es darles otras formas a los ciudadanos de cómo moverse dentro de tu ciudad, que no sea el auto, ¿no? No, empezando porque los tomadores de decisiones y los que asignan el presupuesto y los que diseñan la agenda de obra pública no se mueven en transporte público, ¿eh? Desde ahí ya va habiendo un tema. Y es que, bueno, moverse es habitar, ¿no? Y mientras la ciudad siga priorizando los coches sobre las personas, lo que realmente se está frenando no es el tránsito, sino es el derecho a poder movernos con dignidad, con eficiencia, de forma segura, de forma asequible, digna, ¿no? Es decir, la justicia espacial. Completamente poético lo que acabas de decir, peatón urbano. Gracias. Realmente me llegaste a mi corazón, urbano. Pero sí, yo siempre. Yo creo que con esto cerramos el episodio en esta concientización de la justicia espacial que requerimos para poder movernos de forma segura. Y bueno, pues también nosotros como ciudadanos tenemos que salir, tenemos que caminar, tenemos que exigir, ¿no? unos mejores medios de transporte. Los invito a que salgan, caminen, corran, pero que lo hagan conscientes, ¿no? Y a lo mejor lo que mencionamos al principio, nos movemos de la forma en que podemos y no de la forma en que queremos. Podríamos empezar a ejercer presión, ¿no? Para que podamos movernos de la forma en la que queremos movernos. Así es. Y recuerden, si van en coche también respeten, caramba. Respeten al peatón, respeten al ciclista, respeten las banquetas. No hagan que odien al auto, por favor. Bien, pues con esto terminamos nuestro capítulo. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio de Ciudad en Crudo, porque la ciudad no se diseña sola y mucho menos se mueve sola. Entonces, nos escuchamos. Bye. Bye. Compártenos tu opinión en el correo ciudadencrudo@gmail.com. También síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y TikTok como @ciudadencrudo. Recuerda, tenemos nuevo episodio cada miércoles. Todo lo que decimos aquí es nuestra opinión y no representa a nadie más. Si estás de acuerdo, genial. Si no, también está bien.